12 de noviembre de 1942. El desierto occidental, norte de África. El vehículo estadounidense capturado estaba abandonado cerca de una columna de suministros británica destruida. Su tripulación huyó cuando su posición se volvió insostenible. El procedimiento estándar de Wehrmacht dictaba destruirlo o dejarlo atrás. Pero el comandante de la unidad de reconocimiento tenía otras ideas. Consigue nuestro mejor mecánico. Quiero saber si podemos usar esta cosa. Lo que los mecánicos centrales de África descubrieron en los siguientes 30 minutos desafiaría todo lo que creían sobre la superioridad alemana. La comprensión no llegó como un rayo, sino como una comprensión progresiva que crecía con cada inspección. El pequeño cartel sobre el tablero decía Willis M.B. Los americanos lo llamaron Jeep. La primera revelación llegó cuando abrieron el capó. El compartimiento del motor estaba impecable, diseñado para un mantenimiento rápido por parte de cualquier persona con conocimientos básicos de mecánica. Cables codificados por colores, componentes claramente etiquetados, piezas accesibles a las que se puede acceder sin herramientas especializadas. En 2 décadas de servicio a vehículos militares alemanes, el mecánico superior nunca había visto una ingeniería tan cuidadosa para el mantenimiento en el campo. Cada tornillo era estándar. Cada componente parecía idéntico a cualquier otro vehículo de su tipo. Diseñado para una producción en masa y un fácil reemplazo, el motor Go Devil desplazaba 134 pulgadas cúbicas y producía 60 caballos de fuerza a 4000 RPM. No es impresionante para los estándares alemanes, pero la filosofía de ingeniería detrás de esto fue revolucionaria. Este motor no fue construido para ser perfecto. Fue construido para ser simple, confiable y, sobre todo, producible. Un mecánico con una formación mínima podría dar servicio a este motor con herramientas básicas, sin llaves especiales ni procedimientos complejos que requieran técnicos capacitados en fábrica. Al parecer, los estadounidenses habían diseñado este vehículo, esperando que los granjeros y los trabajadores de las fábricas necesitaran mantenerlo en condiciones de combate. En noviembre de 1942, el contraste entre la filosofía de los vehículos militares estadounidense y alemana se había vuelto marcado. Estados Unidos produciría más de 640.000 jeeps durante la guerra. Alemania gestionaría poco más de 50.000 Kubalbar. Aún más preocupante era lo que representaba esta disparidad. El jeep encarnaba el pensamiento de fabricación estadounidense en su máxima expresión. Estandarizado, simplificado, diseñado para la producción en masa por parte de trabajadores semicalificados, utilizando piezas intercambiables. Los oficiales se acercaron mientras los mecánicos continuaban con su inspección. Bueno, ¿podemos usarlo? El mecánico jefe levantó la vista y escogió sus palabras con cuidado. This vehicle is remarkable. Está diseñado por alguien que entiende las condiciones del campo. Un oficial frunció el ceño. German engineering is the finest in the world. The mechanic didn't argue. Simplemente señaló el sistema de tracción a las 4 ruedas. Mira este caso de transferencia. A single lever engages 4-wheel drive. Nuestros vagones Q-Valve requieren múltiples operaciones y la mayoría no tiene tracción en las 4 ruedas. El principal vehículo ligero de Wehrmacht, el Volkswagen tipo 82 Kubalbar, era una máquina excelente en muchos aspectos. Ferdinand Porsche lo había diseñado con la típica atención al detalle alemana. Era más ligero que el Jeep, consumía menos combustible y su motor refrigerado por aire eliminaba la vulnerabilidad de los radiadores al fuego enemigo. But it had one critical weakness.
It was rear-wheel drive only. En la suave arena del norte de África, las montañas de Italia y el barro de Rusia, esa limitación resultó devastadora. El Jeep, por el contrario, podía impulsar las 4 ruedas cuando fuera necesario. El sistema era simple y un soldado sin educación podía dominarlo en minutos. The mechanics continued their inspection. La suspensión utilizaba ballestas simples, toscas en comparación con las sofisticadas barras de torsión del Kübelwagen, pero infinitamente más fáciles de reparar en el campo. The electrical system was basic but robust. El sistema de combustible podría funcionar con casi cualquier grado de gasolina sin modificaciones. Lo más preocupante de todo fue la distribución del peso. El Jeep pesaba aproximadamente 2.450 en comparación con los 1.540 del Kübelwagen, una diferencia de 910. Los ingenieros alemanes habrían considerado este exceso de peso como un defecto, que reduciría las prestaciones y aumentaría el consumo de combustible. Pero los mecánicos reconocieron el método detrás de esta aparente locura. That extra weight translated to durability. El marco fue reconstruido, diseñado para soportar castigos que destruirían vehículos más livianos. Los estadounidenses habían decidido que la confiabilidad bajo abuso importaba más que la eficiencia óptima. Habían construido un vehículo pensando que sería mal utilizado, sobrecargado y sujeto a condiciones que ningún ingeniero aprobaría, y lo diseñaron para sobrevivir de todos modos. Esta no era la incompetencia estadounidense que habían prometido las películas de entrenamiento de Wehrmacht. Se trataba de una ingeniería centrada en la realidad más que en la teoría. La unidad devolvió el Jeep a su posición delantera. Durante los 3 días siguientes, los mecánicos realizaron pruebas exhaustivas. Lo condujeron por arena blanda donde los kübelwaranos lucharon. They loaded it beyond its rated capacity. Lo sometieron a abusos que habrían paralizado a la mayoría de los vehículos. El Jeep absorbió todo. En terreno blando, donde los vehículos con tracción trasera requerían una conducción cuidadosa y a menudo se atascaban, el Jeep simplemente avanzaba. El engranaje de bajo rango le permitió arrastrarse sobre obstáculos a velocidad de caminata, algo que el engranaje del Kübelwagen no pudo igualar a pesar de sus centros de reducción. Word spread through the Africa Corps. Los estadounidenses tenían un vehículo que superaba al equivalente del Wehrmacht en casi todos los aspectos significativos. Oficiales y mecánicos de otras unidades acudieron a examinarlo. Las reacciones siguieron un patrón predecible. Escepticismo inicial seguido de respeto a regañadientes. Luego consternación cuando las implicaciones se hicieron claras. Un oficial de suministros que había trabajado en plantas automotrices alemanas antes de la guerra pasó una tarde estudiando el vehículo. His assessment was blunt. Esto representa una diferencia fundamental en el enfoque. Construimos vehículos para lograr la perfección en ingeniería. The Americans build them to be manufactured. En la guerra total, eso importa más. Explicó a los oficiales y suboficiales reunidos lo que significaba esa diferencia. Mira este bloque de motor. It's cast, not machined to find tolerances. Los estadounidenses sacrifican una pequeña cantidad de rendimiento por ganancias masivas en la velocidad de producción. Pueden capacitar a un trabajador semicalificado para ensamblar uno de estos motores en una fracción del tiempo que lleva construir un motor alemán. Ahora multiplique eso por cada componente. He pointed to the stamped metal body panels. Estos paneles son toscos en comparación con nuestros vehículos, pero pueden producirse por miles en fábricas que antes fabricaban electrodomésticos. Los estadounidenses han movilizado toda su economía. Cada fábrica de frigoríficos, cada planta de lavadoras, cada fabricante de vehículos comerciales
todos ellos convertidos a la producción militar. No podemos igualar esta capacidad. Los oficiales guardaron silencio. Había articulado lo que muchos habían comenzado a sospechar. La filosofía alemana centrada en la calidad y la precisión tenía sentido en tiempos de paz. Pero en una guerra total, el enfoque estadounidense de entregar rápidamente productos adecuados estaba resultando devastadoramente eficaz. Un mecánico pasó esa tarde escribiendo un informe técnico detallado. Documentó cada aspecto del diseño del Jeep, observando tanto sus fortalezas como sus debilidades. El informe ascendió en la cadena de mando y fue uno de los miles de documentos de este tipo producidos por los servicios de inteligencia técnica alemanes. Informes similares llegaron a la sede de B-Market desde todos los frentes. Los mecánicos e ingenieros alemanes se topaban cada vez con mayor frecuencia con vehículos y equipos estadounidenses, y las valoraciones eran uniformemente preocupantes. Los estadounidenses estaban superando a Alemania en proporciones que parecían imposibles. A finales de 1942, Wehrmacht Intelligence encargó un estudio sobre la producción de vehículos aliados. The results confirmed their worst fears. Las fábricas estadounidenses producían vehículos militares a un ritmo de miles por día. Solo la planta Willow Run de Ford estaba completando un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos en su máxima producción. Los astilleros estadounidenses botaban barcos Liberty más rápido de lo que Alemania podía hundirlos. The Statistics revealed a sobering truth. La producción de vehículos militares de Estados Unidos en 1942 superó la producción total de Alemania, Italia y Japón juntos. Y la producción seguía aumentando. El Jeep capturado se convirtió en una especie de celebridad en su unidad. Los soldados compitieron por la oportunidad de conducirlo. Los oficiales lo utilizaron para reconocimiento avanzado, confiando más en su confiabilidad que en sus propios vehículos. Cuando las piezas se desgastaron, los componentes de repuesto fueron recuperados de otros jeeps capturados con una facilidad desconcertante. Todo era intercambiable. A principios de 1943, el cuerpo africano había capturado decenas de jeeps. Los mecánicos de Wehrmacht formaron redes informales, compartiendo conocimientos de mantenimiento y piezas rectificadas. Surgió un mercado negro para vehículos y equipos estadounidenses capturados. Un jeep en funcionamiento podía alcanzar precios que excedían con creces su valor teórico, porque todo el mundo reconocía su superioridad para la guerra en el desierto. Luego llegó el 13 de mayo de 1943, cuando el cuerpo africano se rindió en Túnez. Aproximadamente 250.000 soldados alemanes e italianos quedaron prisioneros. Su guerra había terminado, pero su educación sobre la capacidad manufacturera estadounidense apenas comenzaba. El contraste entre las capacidades alemanas y estadounidenses se volvió imposible de ignorar durante el viaje al cautiverio. Los camiones estadounidenses transportaban prisioneros en cantidades que habrían requerido carretas tiradas por caballos en la zona de vigilancia. Los barcos Liberty, estadounidenses, normalmente se construían en 5 a 6 semanas en su punto máximo de producción en 1943, en comparación con los 8 meses que inicialmente llevaban miles de personas a través del Atlántico. Cada aspecto de la operación logística demostró una capacidad organizativa que eclipsaba todo lo que Alemania había logrado en el centro de procesamiento de prisioneros en Orurán, Argelia. Los mecánicos capturados observaron a los sargentos estadounidenses dar servicio a una flota de vehículos con una eficiencia informal que habría sido imposible en el Wehrmacht. El parque motor contenía docenas de jeeps, camiones y coches de mando. Joven Un, los soldados estadounidenses, muchos de los cuales apenas habían superado la adolescencia,
Realizaron el mantenimiento con rapidez y confianza. Las herramientas eran abundantes y fácilmente disponibles. Las piezas se entregaron sin demoras en las solicitudes. Todos los vehículos utilizaban los mismos componentes básicos, lo que permitía a los mecánicos dar servicio a cualquier vehículo sin conocimientos especializados. Un sargento estadounidense que hablaba un alemán aceptable notó que un mecánico capturado observaba. «Eres mecánico. Yo era mantenimiento de vehículos de cadáveres de África». El sargento sonrió. «Bueno, ahora no hay guerra para ti, pero apuesto a que tienes preguntas. Vamos, te mostraré los alrededores. Ya no puedes robar nada». Lo que siguió fue una tarde educativa. El sargento lo acompañó por el parque de vehículos, explicándole la filosofía de mantenimiento estadounidense con sincera honestidad. «Mira, la cuestión es que diseñamos todo lo que cualquier granjero puede arreglar. La mayoría de nuestros muchachos nunca vieron el motor de un vehículo antes del entrenamiento básico. Lo hacemos simple. Cables codificados por colores, pernos estándar, todo etiquetado. Recibimos manuales escritos para niveles de lectura de 6º grado. La idea es que, si algo se rompe, cualquiera pueda arreglarlo sin necesidad de acudir a un especialista». El mecánico capturado examinó el motor de un jeep desmontado. Cada componente estaba claramente marcado. El manual de mantenimiento contenía ilustraciones detalladas e instrucciones paso a paso que cualquier persona con conocimientos mecánicos mínimos podría seguir. «¿Cuántos de estos produce?» El sargento se encogió de hombros. «¡Demonios! No sé los números exactos, pero supongo que miles cada semana. Siguen saliendo de las líneas de producción más rápido de lo que podemos enviarlos. Tenemos muchos jeeps que, si uno se estropea, normalmente cogemos otro en lugar de arreglarlo inmediatamente. Miles cada semana». La cifra parecía imposible, pero la evidencia estaba por todas partes. El parque motor contenía más vehículos que los que habían poseído divisiones alemanas enteras, y esta era solo una pequeña unidad estadounidense en una base de suministros avanzada. El sargento continuó el recorrido. Camiones Dodge, capaces de transportar cargas que requerirían 2 vehículos alemanes. Los vehículos de transporte de personal semioruga se producían en cantidades que hacían que sus equivalentes alemanes parecieran una rareza. Transportadores de tanques que podían mover blindados sin desgastar sus orugas. La cosa es que aprendimos de la última guerra. Construimos todo con componentes comunes. Un perno de un jeep encaja en un camión y en un semioruga. Lo mismo con las piezas eléctricas, los sistemas hidráulicos, todo. Simplifica la logística. En lugar de necesitar 1000 piezas diferentes, necesitamos quizás un par de cientos y las producimos por millones. Este era el secreto que la industria alemana nunca había captado del todo. Los componentes comunes no se referían solo a la eficiencia de la producción. Se trataba de crear un ecosistema logístico donde cualquier pieza pudiera usarse en cualquier lugar. Cualquier mecánico podría reparar cualquier vehículo. Y todo el sistema se reforzó. El viaje desde el norte de África a los campos de prisioneros estadounidenses continuó la educación. En cada parada, los prisioneros presenciaron la capacidad de producción estadounidense, operando a una escala que desafiaba las ideas preconcebidas alemanas. El puerto de Norfolk, Virginia, procesaba miles de toneladas de suministros diariamente con eficiencia mecánica. Las grúas cargaban y descargaban mercancías a velocidades que habrían requerido ejércitos de trabajadores en Hamburgo. Los trenes transportaban prisioneros por todo Estados Unidos en vagones de pasajeros que habrían sido un lujo en Alemania. Y por todas partes había vehículos.
Los coches llenaron los aparcamientos fuera de las fábricas. Los camiones se alineaban en las carreteras en convoyes que se extendían por kilómetros. Miles de vehículos militares se encontraban en los depósitos en espera de ser enviados a las zonas de combate. En Camp Hearn, Texas, mecánicos cualificados se ofrecieron como voluntarios para el grupo de vehículos. Los comandantes de los campos estadounidenses agradecieron su experiencia porque el esfuerzo de guerra exigía todos los trabajadores disponibles. Durante los 2 años siguientes, los mecánicos alemanes trabajaron junto a los soldados estadounidenses, dando mantenimiento a los vehículos que mantenían el campo en funcionamiento. Los mecánicos estadounidenses abordaron el mantenimiento de vehículos con una practicidad directa. No eran ingenieros que luchaban por la perfección, eran solucionadores de problemas centrados en mantener el equipo operativo. Cuando algo se rompía, lo arreglaban rápidamente con lo que había disponible. Cuando no había piezas disponibles, improvisaron. Cuando un vehículo resultó irreparable, lo canibalizaron en busca de componentes y solicitaron un reemplazo, que llegó en cuestión de días en lugar de semanas. Los mecánicos capturados observaron de cerca las técnicas estadounidenses. Los mecánicos alemanes fueron capacitados para mantener los vehículos según las especificaciones de fábrica, lo que requirió herramientas especializadas y procedimientos adecuados. Los mecánicos estadounidenses estaban capacitados para mantener todo en funcionamiento por cualquier medio necesario. En tiempos de paz, los métodos alemanes produjeron mejores resultados. En el caos de la guerra, los métodos estadounidenses resultaron mucho más eficaces. El motor pool de Camp Hearn procesó cientos de vehículos mensualmente. Los jeeps llegaron para mantenimiento de rutina, recibieron servicio en horas en lugar de días y regresaron al servicio. La eficiencia provino de la abundancia de piezas y la intercambiabilidad de componentes. Cuando una pieza necesitaba ser reemplazada, la sala de repuestos tenía docenas en stock. Cuando se necesitaba una herramienta, el cuarto de herramientas la proporcionaba inmediatamente. Cuando un vehículo no podía repararse, otro ocupaba su lugar. Un mecánico alemán se hizo amigo de un soldado estadounidense que había trabajado para Ford antes de la guerra. El estadounidense demostró ser un gran conocedor del sector del automóvil. Antes de la guerra, trabajé en la línea de montaje de Willow Run. Esa es la planta de bombarderos de Ford en las afueras de Detroit, la fábrica más grande del mundo. Estamos construyendo B-24 Liberators. Comenzó la producción en 42, y cuando me reclutaron el año pasado, estábamos completando un bombardero cada hora. Every single hour, a complete 4-engine heavy bomber rolled off that line. La aritmética era asombrosa. 24 bombarderos por día, más de 700 por mes. ¿Cómo es posible tal producción? Principios de producción en masa. Ford descubrió cómo dividir la fabricación compleja en pasos simples y repetibles. No se necesitan artesanos cualificados si cada trabajador realiza una tarea sencilla repetidamente. A kid fresh off the farm can be trained in a week to install one type of bolt in one location. Haga eso con 1000 trabajadores y obtendrá una producción masiva. Esta fue la diferencia fundamental. La producción alemana se basó en artesanos cualificados, que fabricaban productos de calidad en cantidades moderadas. La producción estadounidense dependía de trabajadores semicalificados, que fabricaban productos adecuados en cantidades masivas. El americano continuó. Lo mismo ocurre con los jeeps. Willys-Overland los hace. Ambas plantas utilizan especificaciones idénticas. Apart from a Willys Jeep fits a Ford Jeep perfectly. They're completely interchangeable. That means if one plant gets bombed or has problems, the other keeps producing. Maintenance is simple,
because every mechanic learns one vehicle, not dozens of variants. The German mechanic thought about the Wehrmacht's vehicle inventory. Dozens of different truck types from different manufacturers, each with unique parts and maintenance requirements. Cubal bargains from Volkswagen. Coches de mando de diversas fuentes. Vehículos capturados de toda Europa, cada uno de los cuales requería sus propios repuestos y base de conocimientos. German logistics were a nightmare of incompatible systems. American logistics were streamlined through uniformity. The real genius is that we designed for manufacturability from the start. Cuando publicaron los requisitos para el Jeep allá por el año 40, dieron a las empresas solo 75 días para producir un prototipo. American Bantam did it in 45 days. Luego Willys y Ford refinaron el diseño para la producción en masa. Todo tenía que ser sencillo de fabricar, sencillo de mantener y sencillo de reparar. Los mecánicos capturados habían examinado suficientes Jeeps para reconocer esta verdad. The vehicle wasn't elegant. Los ingenieros alemanes habrían diseñado algo más sofisticado, pero la sofisticación impedía la producción en masa, y la producción en masa estaba ganando la guerra. By summer of 1944, prisoners had heard rumors of Operation Overlord, the Allied invasion of Normandy. Cuando llegaron noticias del éxito del aterrizaje, muchos no se sorprendieron. Los aliados tenían la capacidad de fabricación para construir una flota de invasión que a Alemania le habría llevado años montar. Las noticias se filtraron a los campos a través de periódicos y transmisiones de radio estadounidenses. They read accounts of the Normandy beaches, where Allied forces had landed with thousands of vehicles in the first wave alone. Jeeps, camiones, tanques, vehículos anfibios, todos transportados a través del Canal de la Mancha en lanchas de desembarco especialmente diseñadas y fabricadas por miles. The scale of the operation defied comprehension. 6.000 barcos, 11.000 aviones, 150.000 hombres en la primera oleada. En cuestión de semanas, millones de soldados aliados estarían luchando en Europa, todos abastecidos por una base de producción que creaba equipos más rápido de lo que Wehrmacht podía destruirlos. German prisoners reflected on their pre-war confidence in victory. That confidence had been based on assumptions about German technological superiority. Those assumptions proved incomplete. Alemania tenía una ingeniería superior en muchas áreas. German tanks were more heavily armored and better armed than most American equivalents. German aircraft were often more sophisticated. Las armas pequeñas alemanas eran excelentes, pero nada de eso importó cuando Estados Unidos podía producir 5 tanques por cada uno que construyera Alemania, 10 camiones por cada camión alemán, 100 jeeps por cada Kubelwagen. Una tarde, en el parque motor, los prisioneros observaron a los soldados estadounidenses cargar jeeps en camiones de transporte para enviarlos al puerto. Un joven soldado conducía cada jeep por las rampas de carga con natural confianza. Dozens of vehicles, loaded in less than an hour, all bound for Europe to replace losses and supply new units. Un mecánico alemán se dio cuenta de que esta única operación de carga en un campo de Texas representaba más vehículos de los que toda su división había poseído en el norte de África. Esta escena se repetía todos los días en los campos y depósitos de todo Estados Unidos. The mathematics became inescapable. Alemania había movilizado su economía para una guerra total, despojando a los civiles de sus derechos, producción para apoyar la fabricación militar. Yet, German military vehicle production in 1943 totaled less than 100,000 units of all types. America, maintaining a thriving civilian economy,
produced over 2 million military vehicles the same year. La disparidad no era solo cuantitativa, fue cualitativo. American vehicles were designed for wartime realities: ease of maintenance, interchangeable parts, simple operation, and rugged reliability. German vehicles were engineered to specifications that made sense in peacetime, but proved impractical in sustained combat. Then in November 1944, news reached the camp of a German offensive in the Ardennes, what would become known as the Battle of the Bulge, Hitler's last gamble in the West. The offensive relied heavily on capturing American fuel supplies because Germany no longer had sufficient fuel to sustain armored operations. More troubling were reports of Operation Grief, Otto Skorzny's commando operation using captured American equipment. German soldiers had been equipped with captured jeeps, American uniforms, and fake identification, tasked with infiltrating Allied lines to cause confusion and capture bridges. If even Skorzeny, Hitler's favorite commando who had rescued Mussolini, was reduced to depending on captured American vehicles because German vehicles were insufficient, eso reveló todo sobre la situación material de Wehrmacht. La operación fracasó. La policía militar estadounidense identificó rápidamente a los infiltrados alemanes mediante un cuidadoso interrogatorio sobre la cultura y los procedimientos estadounidenses. The Ardennes offensive itself ground to a halt, not primarily from American resistance, though that was fierce, but because German forces ran out of fuel. Las divisiones de Panzer abandonaron sus tanques cuando los camiones de combustible no llegaron. Infantry divisions resorted to horse-drawn transport because motorized logistics had collapsed. En enero de 1945, el ataque alemán había sido contenido y revertido. La primavera de 1945 trajo noticias del colapso de Alemania. El Ejército Rojo se acercó a Berlín desde el este. American and British forces crossed the Rhine and drove deep into Germany from the west. In the Camp Motor Pool, German mechanics continued their work, maintaining vehicles for an army that had defeated their homeland. No sentían satisfacción en su trabajo, pero tampoco vergüenza. Germany had lost not because its soldiers lacked courage or skill, but because it had challenged powers whose production capacity it could never match. One afternoon in April, an American soldier approached with news. Alemania se rindió. Se acabaron las guerras en Europa. Los mecánicos asintieron. Lo habían esperado durante meses. ¿Qué nos pasa ahora? Al final volverás a casa. Probablemente no de inmediato. Mucha logística que resolver, pero te irás a casa. Un mecánico consideró esto. Home to a Germany that had been bombed into rubble, occupied by foreign armies, its cities destroyed by the same manufacturing might that had produced the Jeep he had examined years ago. El americano preguntó: «Eres un tipo inteligente. ¿De verdad creías que Alemania podría ganar?» El mecánico pensó detenidamente su respuesta. Antes de la guerra, sí, creíamos que la calidad alemana superaría a la cantidad estadounidense. Habíamos visto productos estadounidenses antes de la guerra, y muchos eran inferiores a sus equivalentes alemanes. Supusimos que el equipo militar estadounidense sería el mismo. Pero no fue así. Cuando examinamos ese primer Jeep del año 42, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error fundamental. Habíamos confundido calidad en tiempos de paz con efectividad en tiempos de guerra. Su Jeep no fue mejor diseñado que nuestro vagón cúbico en términos absolutos. Estaba mejor diseñado para la producción en masa y las condiciones de campo. En una guerra total, eso resultó decisivo. El americano asintió. Sí, fabricamos productos adecuados rápidamente y en grandes cantidades.
Se quedaron en silencio por un momento. Dos mecánicos de bandos opuestos, unidos por una comprensión compartida de lo que realmente había determinado el resultado de la guerra. El proceso de repatriación comenzó a finales de 1945. Los prisioneros alemanes abordaron barcos para regresar a casa. Un mecánico llegó a Braimont en enero de 1946 y pasó por las estaciones de control aliadas antes de ser liberado. La ciudad estaba en ruinas. Los escombros se extendían en todas direcciones, pero en medio de la destrucción notó algo. Vehículos americanos por todas partes. Jeeps que transportaban a oficiales aliados por las calles destrozadas. Camiones que entregan suministros de socorro. Motorpools donde los civiles alemanes trabajaban junto a los soldados aliados. Se acercó a uno de los vehículos y se presentó al capitán estadounidense al mando. Su inglés, aprendido durante años de cautiverio, era útil. Señor, soy un ex-Oberfeld-Weibel del cuerpo africano, recientemente repatriado de Camp Hearn, Texas. Soy un mecánico de vehículos capacitado con experiencia en el mantenimiento de equipos estadounidenses. ¿Está contratando trabajadores civiles? El capitán examinó sus documentos de identificación. Aquí dice que trabajó en nuestro motor pool en Texas. El capitán tomó nota. Necesitamos mecánicos desesperadamente. La mayoría de los mecánicos alemanes murieron en la guerra o todavía se encuentran en campos P. Puedes empezar mañana. El pago está en escritura de ocupación, canjeable por raciones y artículos de primera necesidad. Y el exmecánico del Cuerpo de África se encontró empleado por el ejército contra el que había luchado, manteniendo los mismos vehículos que una vez había examinado como equipo enemigo. Los aliados necesitaban mecánica. Necesitaba trabajo. La guerra había terminado. La vida continuó. Durante los meses siguientes, fue testigo del comienzo de la reconstrucción de Alemania. La ayuda estadounidense llegó a raudales, distribuida con la misma eficiencia con la que había ganado la guerra. Alimentos, medicinas, materiales de construcción. Todos llegaron en camiones estadounidenses coordinados por planificadores estadounidenses que abordaron sistemáticamente la reconstrucción de Alemania. Trabajó en el grupo de vehículos entrenando a jóvenes alemanes en técnicas de mantenimiento estadounidenses. Muchos de sus estudiantes eran él mismo exsoldados del Wehrmacht, hombres que necesitaban habilidades civiles en una Alemania que ya no tendría ejército. Les enseñó lo que había observado. Simplicidad sobre sofisticación, funcionalidad sobre perfección, resultados sobre teoría. Estas fueron lecciones aprendidas de los vehículos estadounidenses aplicables a la reconstrucción de la fabricación alemana. En 1947 había sido ascendido a supervisor del personal civil alemán del grupo de motores. El capitán estadounidense que comandaba la instalación lo trató con respeto, valorando su experiencia y capacidad organizativa. Una noche, el capitán lo invitó a tomar una copa en su oficina. He estado pensando en algo. Ha trabajado extensamente con vehículos alemanes y americanos. Si estuvieras diseñando un vehículo para la nueva Alemania, ¿cómo sería? Lo consideró cuidadosamente. Yo adaptaría el enfoque estadounidense a las condiciones europeas. Más pequeño que un Jeep, más eficiente en consumo de combustible, pero manteniendo la misma filosofía. Piezas comunes, mantenimiento sencillo, diseñadas para premios de fabricación en lugar de premios de ingeniería. Europa tiene carreteras estrechas y combustible limitado, pero necesitamos la confiabilidad del pensamiento de diseño estadounidense. El capitán asintió. Eso es inteligente. El dinero del Plan Marshall reconstruirá la industria alemana, y los ingenieros alemanes ya están estudiando los métodos estadounidenses. El futuro es la producción en masa al estilo americano, adaptada a las condiciones locales. Esto resultó profético. En las décadas siguientes,
La manufactura de Alemania Occidental adoptó la filosofía de producción estadounidense, manteniendo al mismo tiempo la atención alemana a la calidad. El resultado fue un renacimiento económico que transformó a Alemania de una nación devastada a una potencia. Las empresas Volkswagen, que habían producido el Kubelwagen durante la guerra, evolucionaron hasta convertirse en gigantes automovilísticos mundiales, combinando la precisión de la ingeniería alemana con las técnicas de producción en masa estadounidenses. El Volkswagen Beetle, que se convirtió en uno de los automóviles más vendidos de la historia, encarnó esta síntesis. Era simple, confiable, fabricable en grandes cantidades y asequible para las familias promedio. Antiguos mecánicos de Wehrmacht, que habían trabajado en grupos de motores de campos de prisioneros estadounidenses, regresaron a Alemania con conocimientos que resultaron invaluables. Entendieron la estandarización de componentes. Habían sido testigos de sistemas eficientes de distribución de repuestos. Habían visto cómo los procedimientos de mantenimiento simplificados aumentaban la disponibilidad de los vehículos. Habían observado cómo diseñar teniendo en cuenta la capacidad de fabricación, en lugar de la perfección, permitía la producción en masa. Estos conocimientos adquiridos a lo largo de años de mantenimiento de equipos estadounidenses influyeron en el diseño de Menno-Desil automóviles alemanes durante décadas. Los fabricantes alemanes que surgieron de las ruinas no intentaron recrear los enfoques de antes de la guerra. En cambio, sintetizaron la precisión alemana con la eficiencia de la producción estadounidense. A principios de la década de 1950, este enfoque híbrido estaba dando resultados. La producción de Volkswagen aumentó de miles de vehículos anualmente a cientos de miles. Mercedes-Benz adaptó las técnicas de la línea de montaje manteniendo los estándares de calidad. BMW reestructuró su fabricación para enfatizar los componentes comunes en todas las líneas de modelos. El milagro económico de las décadas de 1950 y 1960 se debió en gran medida a estos cambios. Alemania Occidental se convirtió en una potencia exportadora, vendiendo vehículos a nivel mundial que combinaban confiabilidad con asequibilidad. La síntesis de los enfoques alemán y estadounidense creó productos que la filosofía de preguerra de ninguna de las dos naciones podría haber producido por sí sola. El historiador del ejército estadounidense, Hugh M. Cole, que entrevistó a los generales de Wehrmacht después de su rendición, documentó su perspectiva. Cole informó que los líderes militares alemanes admiraban el Jeep más que cualquier otra cosa del formidable arsenal estadounidense, no los bombarderos B-17, ni los tanques Sherman, ni la artillería, el simple Jeep, porque representaba la filosofía de fabricación que realmente había ganado la guerra. El propio general George C. Marshall calificó el Jeep como la mayor contribución de Estados Unidos a la guerra moderna. Esto no fue una hipérbole. El Jeep encarnaba principios que transformaron no solo la logística militar, sino también la fabricación global de posguerra, la estandarización, la simplificación, el diseño para la producción y el énfasis en la confiabilidad por encima de la sofisticación. En noviembre de 1943, E.E.Bu. El ejército tenía suficientes datos sobre los vagones Kubal capturados para publicar el manual técnico TME 9803, una guía completa para operar y mantener vehículos alemanes. El manual se publicó el 6 de junio de 1944, el día D, y permitió a las fuerzas estadounidenses que desembarcaban en Francia utilizar cualquier Kubelwagen que capturaran. Wehrmacht nunca publicó un manual equivalente para el Jeep, a pesar de capturar miles. No era necesario. El Jeep era lo suficientemente intuitivo como para que cualquier mecánico pudiera entenderlo. Este contraste ilustró la diferencia fundamental en la filosofía del diseño. El Kubelwagen necesitaba un manual detallado traducido al inglés,
para que los mecánicos estadounidenses pudieran comprender sus sofisticados sistemas. El Jeep no requirió ningún manual para que los mecánicos alemanes lo operaran y mantuvieran de manera efectiva. Las reuniones comenzaron en los años 1960. Antiguos miembros del cuerpo africano que habían sido capturados en Túnez se reunieron para recordar a los camaradas caídos. En una de esas reuniones en 1967 surgió una discusión improvisada sobre los vehículos de la guerra. Un exmecánico ofreció su perspectiva. El Kubal Bagaren estaba mejor diseñado en muchos aspectos: más ligero, más eficiente en combustible, excelente para condiciones desérticas donde su motor refrigerado por aire ofrecía ventajas. Pero el Jeep estaba mejor diseñado para la guerra moderna. Tracción en las 4 ruedas, mantenimiento más sencillo, piezas comunes y, lo más importante, producción en cantidades que nunca podríamos igualar. Un viejo oficial que había comandado una unidad de reconocimiento asintió. Recuerdo capturar mi primer Jeep en el 41. Pensamos que era tosco en comparación con nuestros vehículos. Nos llevó meses darnos cuenta de que la simplicidad era en realidad una eficiencia elegante. A partir del 43, todas las unidades querían Jeeps capturados porque funcionaban mejor en condiciones de combate. Otro veterano añadió: «El peor momento para mí fue darme cuenta de que Estados Unidos producía más Jeeps en una semana que Alemania Kubelwagens en un año. Fue entonces cuando supe que perderíamos, no por una batalla en particular, sino por simples matemáticas. Podrían reemplazar las pérdidas más rápido de lo que nosotros podríamos infligirlas». Este fue el consenso que surgió de tales discusiones. Los soldados alemanes sentían un enorme respeto por el Kubelwagen como vehículo, pero reconocieron que el Jeep y lo que representaba sobre la capacidad de producción estadounidense había sido decisivo. No solo a través de la efectividad en el combate, aunque fue efectivo, a través de lo que reveló sobre la disparidad en la capacidad de fabricación entre los combatientes. La situación logística del Wehrmacht había sido terrible durante toda la guerra. En 1943, aproximadamente el 80% de las divisiones alemanas dependían del transporte tirado por caballos. El ejército alemán entró en la Segunda Guerra Mundial con 514.000 caballos y eventualmente emplearía 2,75 millones de caballos y mulas durante la guerra, con aproximadamente 1,1 millón de caballos en servicio en un momento dado. Más de 2 millones de estos animales murieron durante el conflicto. Por el contrario, las divisiones americanas estaban completamente motorizadas. Todas las unidades estadounidenses dependían de camiones, no de caballos, para su logística. Esto creó ventajas operativas que los comandantes de Wehrmacht envidiaban. Las columnas de suministros estadounidenses podrían desplazarse cientos de kilómetros en un día. Las columnas de suministro alemanas, limitadas por la velocidad de los caballos, recorrían en promedio unos 30 kilómetros diarios en buenas condiciones. Cuando los generales del Wehrmacht examinaron las razones de su derrota, señalaron consistentemente una disparidad material más que fallas tácticas o estratégicas. Los soldados alemanes lucharon con habilidad y coraje. Los oficiales alemanes tomaron decisiones tácticas razonables. Pero la industria alemana no pudo producir suficiente equipo para sostener operaciones contra enemigos con una superioridad material abrumadora. El Jeep se convirtió en el símbolo de esta disparidad, porque cada soldado alemán que se encontraba con uno entendía lo que representaba. Se trataba de un vehículo abundante que los estadounidenses lo trataban como desechable, confiable, que requería un mantenimiento mínimo, simple que cualquier soldado podía operarlo y repararlo, eficaz para que las unidades alemanas utilizaran preferentemente jeeps capturados sobre sus propios vehículos siempre que fuera posible. En 1976,
El ejército de los Estados Unidos comenzó a sustituir el Jeep por el HMMMW. El Jeep había funcionado durante 35 años, una vida útil extraordinaria para cualquier vehículo militar. Muchos permanecieron en servicio con unidades de reserva y ejércitos aliados durante décadas más. Ese mismo año, Volkswagen celebró la producción del BMW Golf número 1 millón. El Golfo, y antes el Escarabajo, encarnaba lecciones de los enfoques alemán y estadounidense. Ingeniería de precisión combinada con eficiencia de producción en masa, la síntesis que había reconstruido Alemania. En la década de 1980, Alemania Occidental se había convertido en una de las principales economías del mundo. Las empresas automovilísticas alemanas exportaban millones de vehículos al año. La fabricación alemana era sinónimo de calidad y confiabilidad, pero esa calidad ahora iba acompañada de métodos de producción eficientes debido en gran parte a la influencia estadounidense. La última reunión del Africa Corps tuvo lugar en 1998. Asistieron menos de 2 docenas de veteranos, todos de entre 70 y 80 años, sobrevivientes de un conflicto que había terminado más de medio siglo antes. During the reunion, someone mentioned that a local museum had acquired a restored Willys MB Jeep. La mayoría quería visitar. Estaban de pie alrededor del vehículo. Estos ancianos que alguna vez habían sido jóvenes soldados en África, examinándolo con ojos de mecánicos y guerreros que habían llegado a respetarlo. Un veterano extendió la mano para tocar el capó, y sus dedos artríticos trazaron las líneas familiares. Capturé uno de estos en 42. Lo usé durante 3 meses antes de ser herido en el Amagne. El mejor vehículo que he conducido. Mejor que cualquier cosa que tuviéramos. Otro asintió. I examined one in Tunisia, just before we surrendered. No podía creer lo simple que era el diseño. Entonces me di cuenta de que habíamos abordado mal el diseño del vehículo. Demasiado complicado, demasiado difícil de producir y mantener. Hicieron más de 600.000 de ellos. Añadió un tercer veterano. Hicimos 50.000 Kubal-Wagons. Esa proporción te lo dijo todo. Se quedaron en silencio por un momento. The Jeep sat before them, a museum piece now, its war long over. But for these veterans, it represented something more than a historical artifact. Era un símbolo de la capacidad de producción que los había derrotado, de la ingeniería funcional que había resultado eficaz, de la abundancia que había superado la escasez. Nunca hemos tenido vehículos así, dijo finalmente uno. Ni en los números, ni en la fiabilidad, ni diseñado con la misma filosofía. Construimos para la perfección. Construyeron para la producción. Esta era la lección que los mecánicos de Wehrmacht habían aprendido examinando jeeps capturados en los desiertos del norte de África, en las montañas de Italia, en los campos de Francia. It was a lesson that shaped post-war Germany and influenced global development. El jeep había sido más que un vehículo. Había sido una educación. Wehrmacht mechanics, humbled by defeat, had proven to be excellent students. Estudiaron no solo cómo mantener los equipos estadounidenses, sino también por qué esos equipos habían sido diseñados como estaban y qué revelaban esas elecciones de diseño sobre la filosofía de fabricación que había ganado la guerra. That knowledge, painful in its acquisition, became the foundation for Germany's reconstruction and eventual prosperity. La derrota enseñó humildad. American equipment taught functional engineering. The combination produced a new German philosophy that served the nation far better than pre-war hubris. The story of Wehrmacht mechanics and the Jeep is a story of learning through defeat. El orgullo les había dicho que la ingeniería alemana era superior, que la calidad triunfaría sobre la cantidad, que la sofisticación superaría a la simplicidad.
La realidad les enseñó lo contrario. Los vehículos estadounidenses no estaban mejor diseñados que sus equivalentes alemanes en la mayoría de las especificaciones técnicas, pero estaban mejor diseñados para las realidades de la guerra moderna. Producible en cantidades masivas, mantenible por personal mínimamente capacitado, construido con piezas intercambiables comunes, confiable bajo abuso. Esta funcionalidad, multiplicada por la capacidad de fabricación estadounidense, creó una superioridad material abrumadora que ninguna habilidad o coraje alemán pudo superar. El Wehrmacht tenía excelentes soldados, oficiales capaces y equipo sofisticado, pero carecía de la base necesaria para sostener una guerra total contra enemigos que podían producir equipos más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. The mechanics who maintained both German and American vehicles understood this through direct experience. Habían visto funcionar ambos sistemas. Habían trabajado con vehículos diseñados según diferentes filosofías. Sabían qué enfoque funcionaba mejor en condiciones de combate. That knowledge informed their work rebuilding Germany. When they trained young mechanics, they emphasized lessons learned the hard way. When they consulted on processes, they advocated for standardization and simplification. Cuando diseñaron nuevos productos, priorizaron la capacidad de fabricación y la confiabilidad. Los ingenieros que reconstruyeron los sectores automovilístico y de maquinaria, alemanes, estudiaron los equipos estadounidenses capturados, trabajaron en los parques de motores de los campos de prisioneros y observaron los métodos de fabricación estadounidenses. Crearon un híbrido, precisión alemana combinada con eficiencia de producción estadounidense. Ese híbrido resultó extraordinariamente exitoso. En la década de 1970, Alemania Occidental se había convertido en un importante exportador de productos manufacturados. El éxito económico validó las lecciones de la derrota. Alemania había abandonado la arrogancia que contribuyó a la catástrofe y adoptó un enfoque más eficaz basado en el estudio de los métodos del vencedor. El Jeep jugó un papel significativo en esa transformación a través de la experiencia directa. Todos los mecánicos de Wehrmacht que mantenían un Jeep capturado absorbieron conocimientos sobre la filosofía estadounidense. Every officer who rode in a captured Jeep recognized its advantages. Every soldier who witnessed the abundance of Allied vehicles understood what propaganda had tried to conceal. Estas experiencias, compartidas por cientos de miles de soldados y prisioneros alemanes, crearon un entendimiento generalizado de que la derrota de Alemania no fue principalmente militar, pero material. Esta comprensión moldeó las actitudes hacia la reconstrucción. Los líderes e ingenieros alemanes buscaron adaptar los métodos estadounidenses en lugar de restaurar las prácticas anteriores a la guerra, que habían demostrado ser inadecuadas. Adoptaron la fabricación en masa en lugar de enfatizar la producción artesanal a pequeña escala. Diseñaron para lograr capacidad de fabricación y confiabilidad en lugar de perfección, independientemente de la dificultad de producción. Los mecánicos de Wehrmacht, que se encontraron por primera vez con jeeps en los desiertos del norte de África, no podían imaginar la influencia a largo plazo de aquel encuentro. Intentaban comprender un vehículo enemigo, evaluar sus capacidades y determinar si podría ser utilizado por sus propias fuerzas. Al hacerlo, descubrieron verdades sobre la capacidad de fabricación y la filosofía de la ingeniería que moldearían el resto de sus vidas e influirían en la reconstrucción de su nación. Los últimos de esos mecánicos han fallecido. Su testimonio directo se ha perdido, pero las lecciones que aprendieron siguen arraigadas en las prácticas en todo el mundo.
Cada vehículo diseñado para facilitar su fabricación debe algo a la filosofía que encarna el Jeep. Cada parte estandarizada refleja la influencia estadounidense en los estándares globales. Cada énfasis en la confiabilidad se hace eco de las lecciones de los grupos de motores donde los mecánicos de Wehrmacht mantenían el equipo estadounidense capturado. Este es el legado de Jeep, un maestro de principios que transformó la fabricación. Enseñó que los supuestos sobre la superioridad necesitan ser examinados. Esa eficacia funcional importa más que un diseño sofisticado. Que diseñar para la fabricación y el mantenimiento sirve mejor que diseñar para la perfección. Esas lecciones ayudaron a transformar a Alemania de un enemigo derrotado a un aliado próspero. Los mecánicos que admitieron que nunca habían tenido vehículos Jeep se convirtieron en artífices de la renovación. Su humildad, nacida de la derrota y educada por la observación, sirvió mejor a Alemania que el orgullo que precedió a la catástrofe. En noviembre de 1942, al examinar un Jeep capturado en el desierto del norte de África, los mecánicos de Wehrmacht iniciaron un viaje de descubrimiento que influiría en una generación. Los mecánicos que conducían los Jeeps capturados admitieron que nunca habían tenido vehículos de ese tipo. Esa admisión marcó el comienzo de la sabiduría que reconstruyó una nación.